Daniel capítulo 12, el versículo 1 al 4. Y el Altísimo bendiga también a toda nuestra gente que se nos está uniendo en este momento y que están desde el inicio con las alabanzas en diferentes partes del mundo, incluyendo a nuestros hermanos allá en Tokio, Japón, que es lunes en este momento allá, y acaban de escribir que están conectados, recibiendo palabra también. Y dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo y todos los que se hayan inscritos en el libro. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán con el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. Oremos. Amantísimo Dios y Padre celestial, estamos ante el gran trono de tu presencia para darte las infinitas gracias por esta santa y bendita palabra que hemos leído para la honra y la gloria de tu Hijo amado Jesucristo. Que su palabra, Señor, no regrese a usted vacía, sino que dé fruto para los corazones en esta tarde, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. Déjeme decir solamente antes de entrar en el tema, y lo siento hacerlo, a nuestra gente también que está en las redes sociales, algunas palabras de agradecimiento de personas preciosas, pero también es algo fuerte. Dice que al que mucho se le da, mucho se le demandará. Y eso produce una carga profunda, porque en las últimas 3 semanas he tenido contacto que nunca me lo imaginé de personas de diferentes índoles, que me hizo sentir una carga mucho más profunda. Tal vez algunas de ellas, cuando en uno de los aeropuertos llegó una funcionaria de United para decirme: solo venimos a verlo aquí, donde va a tomar su avión, para decirle que lo seguimos por las redes sociales y que estamos siempre pendientes de lo que usted vaya a decir. Y Dios mío, eso me dejó con una carga profunda. Después, la semana antepasada, recibo otra llamada y era una de las personas, miembros del sindicato de trabajadores de United, y representan miles de trabajadores. Y me dicen: en nombre de ellos estamos haciendo esta llamada. Uno, que ellos dicen que lo siguen a usted en las redes sociales. 2, que ellos quieren un consejo suyo en este 2021. Lo que usted diga, ellos van a hacer. Santísimo Dios, esa noche casi no podía dormir pensando en esa carga, esa responsabilidad. Médicos, abogados, políticos, personalidades que nunca me imaginaba llamándome. Y este miércoles en la tarde recibía un mensaje del gobernador del estado de Tamaulipas, el señor Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Mandaban la foto donde él esa mañana en el Congreso había recibido una copia de mi libro, y mandaba la foto de él recibiendo el libro, este libro, con un mensaje diciendo: apreciamos su ministerio y esperamos que usted venga a orar. Una invitación especial para que venga al Congreso de Tamaulipas
y venga a orar por nuestro Congreso. Y quería decir esto como una palabra de agradecimiento, pero que tal vez es una carga grande. Esos hermanos lindos y preciosos, como una familia preciosa que llegó a Austin el domingo pasado, de la capital mexicana. Ellos traían un presente a su servidor, pero fuera de eso eran las palabras, ese amor, ese cariño, que es lo más importante. Y eso le produce profundo, como le dije, profunda responsabilidad delante de Dios. Que lo que voy a escribir o lo que voy a decir debo de estar debidamente documentado. No agarrar nada al azar, no agarrar nada de videos conspirativos, sino debidamente documentado, precisamente por nuestra gente. Por esa gente preciosa que de una u otra manera está detrás de nuestro ministerio, como ese hermano precioso de Odessa, o un hermano que estaba nervioso, como todo parte que nos agarra. Usted sabe que nuestro ministerio es un ministerio de fe, y de momento llegan a mi casa equipo de trabajo y comienzan a trabajar en el frente del lote de mi casa, a remover todo para poner todo. Y yo desesperado, como no tiene idea, yo decía, Dios mío, ¿qué hizo Lisa sin consultar conmigo? ¿Cómo le voy a pagar a esta gente yo? Y estaba asustado. Llamo a la persona que lo llamó, preocupadísimo, ¿cuánto me va a costar? Le digo. Me dijo, no, es una siembra en mi ministerio. Este señor desde allá de Miami dijo, yo soy parte de su ministerio y quería bendecirlo con eso. Usted no tiene que poner nada, yo los mandé a arreglar. Cosas así tan lindas y a veces sencillas. Como hermanos preciosos de aquí del Divino Redentor. Quería decir, porque sentí en mi corazón decir eso. El pastor Obed me ha dado su total y absoluta solidaridad desde el momento más crítico, que fue a partir de marzo del año pasado. Abrió las puertas de par en par aquí para su servidor. Hermano lindo, como cuando tuve el momento del COVID, que gracias a Dios quería que pasara, pero sin ningún problema. Hubieron más, pero hubieron hermanos lindos. Hasta la hermana Saraí, desde aquí llegó a dejar ahí para Lisa y yo una sopita de pollo cuando estaba así. Cosas sencillas, pero que son lindas. Hermanas preciosas como la hermana Eloida, que no me deja pagar ni un centavo para cortarme mi pelo. Sea lo que sea, deja lo que sea, pero abre su salón para que vaya. Yo quería dar esos agradecimientos. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que al que honra, honra. Y debemos de ser agradecidos, no solamente con el Señor, con personas lindas como ustedes, como esos hermanos preciosos de las redes sociales. El pastor y periodista Pedro Pablo me llamaba día de esto y me decía, Bolaine, aquí tenemos una copia de un periódico que veniste en el 2006. Ese periódico sacó tu portada diciendo en Londres y te sacó con una muleta, que debe recordar esa vez que viajé con muleta. Y decía, el título decía, aborrecidos por uno, pero amados por muchos. Ese es el título del periódico ahí en Inglaterra. Y Pedro Pablo me decía, estamos recordando, porque hay mucha gente aquí en Londres que lo ama y que están orando por usted. Cuando se nos da mucha responsabilidad, cuando se nos da mucho, tenemos mucha responsabilidad delante de Dios. Y por eso quería aclarar que cada vez que les predico a usted y a nuestra gente en las redes sociales, hago lo mejor de lo mejor en mi investigación. No solamente por el Señor, por las almas, sino por la responsabilidad de la gente que está escuchando. Daniel, este tremendo siervo de Dios, un hombre extraordinario, un personaje que estuvo involucrado desde su juventud, desde sus primeros años en la vida política.
¿Por qué? Porque nació en una familia de los reyes en Israel. Él junto con sus 3 primos hermanos eran parte de esos príncipes que a su corta edad fueron llevados cautivos a Babilonia, pero que en Babilonia Dios le dio gracia a este tremendo hombre llamado Daniel, quien honró al Señor desde su juventud. Pensaban que cuando llegó a Babilonia tenía 16 años. Honró al Señor a pesar de haber estado profundamente involucrado dentro del sistema, en lo profundo, el sistema político. Nunca se dejó dominar por las pasiones peligrosas de la política, sino que hizo su trabajo como tenía que hacerlo, como un consejero espiritual. Le tocó ser ese consejero ante un hombre muy difícil, eminentemente soberbio, blasfemo, problemático, de todo, llamado Nabucodonosor. E hizo su buen papel Daniel. Le tocó ser consejero de un personaje como era el nieto de Nabucodonosor, que era un tipo pervertido, dicen, eminentemente pervertido, ultraliberal. Pero allí estuvo Daniel, trabajando como consejero. Como dije, nunca se dejó llevar por la pasión política, que es peligrosa, que los cristianos tenemos que tener cuidado de no dejarnos llevar por pasiones políticas. Como cristianos somos luz en medio de las tinieblas y debemos de estar listos para dar el consejo a todos, a todas las personas. Eso involucra a todos directamente. Le tocó ser consejero el último gobierno, en sus últimos años, a ese gobierno, que entró a los inicios del imperio de los persas, a Darío. Fue ese consejero. Esos fueron sus últimos años, cuando Israel estaba cumpliendo 70 años de cautiverio. Cuando Daniel, con 84 años, está sumamente preocupado, porque él, lejos de ver el cumplimiento de la profecía de Jeremías, que había dicho que al cabo de 70 Dios se acordaría de su pueblo y lo recogería de nuevo de Babilonia. Pero se han cumplido 70 años y lo que ve Daniel es sombrío en el pueblo de Israel. Ya no ve ese pueblo entusiasmado, apasionado por regresar a la tierra prometida. Ahora ve a un pueblo que está más enamorado de Babilonia. Esos son los 10 años en rojos que se conocen, que si se estudia en la historia de Israel, fueron 10 años horribles para el pueblo de Israel. Esos 10 años de rojo. Y es como que si la historia se estuviese cumpliendo. Porque desde el 14 de mayo del 2018, en que Israel cumplió 70 años de su restauración como nación, hemos comenzado unos 10 años eminentemente fríos, feos. Una iglesia que, lejos de estar eminentemente apasionada después que Israel cumplió los 70 años, todo lo contrario, vemos una iglesia eminentemente apagada, fría. Se ha perdido la pasión por el Dios de los milagros. Ya casi no se ora por los enfermos. Ya casi no se ora por el bautismo del Espíritu Santo. Ya casi no se habla de la venida de Cristo. Como que la iglesia de momento perdió de vista, igual que Israel en aquel momento perdió de vista la eminente venida de Cristo o el retorno a la tierra prometida. Al estar en al ver Daniel esa frialdad, es cuando él está en ese retiro, y es cuando el Señor empieza a hablarlo y le dice, se le aparece un ángel, un precioso ángel. Debe haber sido algo impresionante. No sabemos de qué tamaño era este ángel, solo sabemos que de acuerdo a lo que describe Daniel, es un ángel brillante, extraordinariamente impresionante. Daniel describe que este ángel, el rostro de él es como el sol al mediodía. Describe, no dice exactamente el tamaño, no sabemos qué tamaño tenía, pero debe haber sido impresionante este ángel. Su nombre, Gabriel. Gabriel, quien está en ese momento a la orilla de ese río con otra cantidad de seres angelicales que lo acompañan, porque él es un príncipe. Gabriel es uno de los príncipes celestiales. Y entonces viene Gabriel y le dice, Daniel, muy amado de Dios, Dios ha visto tu angustia y está viendo tu desesperación.
Dios entiende lo que está en este momento pasando. Pero lo que te voy a decir, lo que te voy a mostrar es porque el Señor me ha mandado a mostrarte lo que deberá de suceder. Y a partir de ese momento Dios lo lleva a Daniel en ese panorama profético impresionante. De tal manera que en algunos momentos Daniel se siente eminentemente turbado, preocupado, desesperado por lo que acaba de ver. Pero el ángel le dice: tranquilo, Daniel, tranquilo, tranquilo, que tu corazón esté en paz, porque lo que tú acabas de ver no será en tus días. Lo que tú acabas de ver es el tiempo del fin. Es el tiempo del fin. Así es que, por eso me gusta esta palabra. Y quiero que ustedes, los que están aquí, tal vez en las redes sociales, la repitan. La está usando mucho este año. Repitan conmigo esta palabra: lehaltir lehat hay. Repítala. Mi esperanza está en ti. Eso es lo que eso es lo que le dice prácticamente el ángel Gabriel a Daniel. Le dice: tranquilo, lehaltir lehat hay. Mi esperanza está en Dios, no en las cosas de este mundo, no en lo que usted está viendo en este mundo. Su esperanza debe de estar única y exclusivamente solo en Dios, nada más. Dice: en aquel tiempo se levantará Miguel. ¿Qué quiere decir? Que será un periodo de guerra espiritual sin precedente. Decía uno de los israelíes que citaba esta mañana en una iglesia preciosa que estuve ministrando en Hidalgo, bastante llenísimo estaba. Y decía esta mañana, este momento, que cómo es posible, citaba a un israelí, que cómo es posible que en lugar de que la gente esté de rodillas pidiendo perdón a Dios por toda esta catástrofe que estamos viendo, porque es una catástrofe, hasta el día de hoy más de 465,000 muertos en Estados Unidos. Eso es una catástrofe. Es decir, que hay 465,000 familias en este momento que lloran a un ser desaparecido, a un ser que no pudieron despedir en un hospital, a un ser que murió con una angustia profunda de depresión en esa soledad, en ese aislamiento con que nos metieron en un hospital. Esas injusticias que se están cometiendo en esta pandemia horrible y espantosa. Por eso tengo un tema que se llama Si esto fuera la gran tribulación, donde cito a uno de los ángeles que le dice el Señor: ahora ve y dale a ellos el doble. El doble. Miraba en esta mañana en uno de los programas de noticias, de información, una señora mexicana que su hija, que por cierto ni siquiera murió de COVID, sino que fue asesinada. Su hija joven, con solo 25 años, estaba haciendo su retiro de médico de aquí de Monterrey y la asesinaron en plena juventud. Pero ¿qué es lo que me dolía escuchar? La señora decía: no me permitieron más que solo 5 minutos ver a mi hija. 5 minutos ver el cadáver de mi hija. Me lo arrebataron y ni siquiera me permitieron enterrarla. Fueron y me la quemaron. Ese es el dolor de los miles, 2.300.000 almas que han muerto entre marzo a este mes. En el más profundo dolor, en el más profundo aislamiento. Ese mediodía leía en uno de los mensajes a quien fue mi pastor en Costa Rica, una eminencia, un tremendo hombre de Dios, un teólogo, un hombre que era un disfrute escuchar sus enseñanzas. Murió aquí en Florida esta mañana. Parte de esos siervos que se nos fueron en esta pandemia. ¿Cómo es posible que en medio de todo esto la gente, en lugar de estar de rodillas, no? Hay demonios de odio sin precedente. Es por eso que le dicen: se levantará Miguel, que está de parte de los hijos de tu pueblo, porque será tiempo de angustia, tiempo difícil, tiempo de odio, tiempo de cosas horribles. Ese es el tiempo que estamos viviendo. No un tiempo de arrepentimiento, no es un tiempo de avivamiento. Cuando uno dice: Dios mío, si los avivamientos en el pasado
venían a través de los grandes terremotos, de la catástrofe, de las hambrunas o de las guerras, pero en esta ocasión ha sido todo lo contrario. A pesar de esta catástrofe, de esta pandemia tan espantosa y tan horrible, no hemos visto avivamiento. Lo que estamos viendo es un enfriamiento sin paralelo. Por eso le dijo el ángel: será tiempo de angustia, cual nunca hubo gente en aquel entonces, sino hasta en ese entonces. Y luego le dice el ángel: cuando esto suceda, será cercano a que suceda la resurrección, unos para vida eterna y confusión perpetua, y otros para bendición. Es decir, lo que está diciendo el ángel allí es que va a ser un momento en que ya estará cerca lo que nosotros los evangélicos llamamos primeramente el arrebatamiento de la iglesia y finalmente la segunda venida de Cristo, al final de los 7 años de la gran tribulación. Le dice el ángel: será una época en que la ciencia se habrá multiplicado. Sin lugar a duda, lo que estamos viendo en estos últimos años, el avance de nuestra ciencia es impresionante. Y tal vez nunca lo habíamos entendido, sino hasta que a finales de febrero del pasado año se declara una pandemia mundial. Y ahí, entre las cosas buenas y cosas malas que hizo el expresidente Donald Trump, una de ellas que se le tendrá que reconocer, tal vez no ahora, pero en el futuro, y es que hasta antes de febrero del año pasado, yo no sé si ustedes lo sabían y lo van a saber aquí también en las redes sociales, hasta antes de febrero del año pasado, la hermana Escamilla es enfermera y sabe lo que voy a decir también. En esta nación que rige también casi todo el mundo, estaba penalizado, o sea, había una mordaza sobre los gigantescos laboratorios científicos en Estados Unidos, de donde se dependen los otros laboratorios. No podían, tenían ciertas trabas para operar ciertos trabajos de investigación rápido. Pero cuando se da esta pandemia, una de las reacciones de ese estilo único de Donald Trump, que se llamaban, que era muy explosivo y que actuaba a veces sin pensar, pero que una de esas cosas hizo cosas buenas por eso, y fue una de ellas que en su momento, cuando se da esta pandemia, ya para finales de febrero, él declara que, ¿cómo se dice? Destrabó, esa es la palabra, destrabó esas ¿cómo se dice? Trabas que habían sobre los laboratorios y dio luz verde para trabajar a la más alta velocidad en busca de una vacuna. El deseo de Donald Trump era que antes que terminase sus 4 años, antes de todo hubiese una vacuna. Los expertos, y he estado hablando con buenos amigos míos, científicos también, y me dijeron, cuando el presidente Donald Trump destrabó, dio luz verde a los gigantes de eso, y por ejemplo dijo una de ellas, de este superlaboratorio Moderna, dijo, estaba trabajando por años en buscar una vacuna para el ébola, y estaban en todo eso, pero por las trabas era lento. Pero cuando el presidente dio luz verde, se olvidaron del ébola, se olvidaron de los otros proyectos, lo hicieron a un lado y se metieron con todas las ganas a investigar sobre una vacuna y hacer lo que la ciencia nunca había hecho. Todo proyecto de una vacuna se llevaba 9 a 10 años. Hacer una vacuna en 9 meses era el reto más grande para la ciencia. Cuando escucho eso, solo me acuerdo de las palabras de Daniel. Y la ciencia se aumentará. Por supuesto que no solamente estamos hablando de eso, también estamos hablando todo esto, porque si esto es señal del fin del mundo, es que porque también nos está llevando a otra cosa que tiene que ver con la catacumbe final, a lo que nosotros llamamos la marca de la bestia. Por supuesto que para allá van en este momento. De acuerdo a algunas palabras que estamos viendo de prominentes políticos, incluyendo el actual presidente Joe Biden, y tal vez la declaración que más nos dio un poquito para los que trabajamos en esto, que nos hizo que los pelos nos los erizara, es la declaración que hizo American Airlines, cuando apenas hace tal vez 3 semanas, declaró que los futuros viajeros deberán irse ya acomodando a la idea que el futuro para los viajeros en el mundo va a ser un pasaporte electrónico, posiblemente inyectado en la mano.
Santo Dios. Es posiblemente a eso lo que se refería Daniel o el ángel cuando le dijo a Daniel: y la ciencia se aumentará. ¿Y se aumentará para qué? Para llevar al fin del mundo, es decir, rumbo a la profecía de la marca de la bestia. Si hicieron en solo 9 meses una vacuna, entonces quiere decir que ya están trabajando a alta velocidad para el cumplimiento de la otra parte. Eso fue parte del tema que tocaba esta mañana, ese pasaporte electrónico que están acelerándolo en todos sus entornos, pero que están preparando el ambiente. Por eso el tema de hoy se llama Apocalipsis 2021. No cabe duda que ellos han aprovechado esta pandemia. ¿Quiénes? Ellos, de lo que voy a mostrar más adelante, han aprovechado esta pandemia al máximo para llevar a cabo lo que ellos llaman el establecimiento del nuevo orden mundial, y que en inglés sería el Kingdom Now, o el reino ahora, instalando el reino ahora para que el hijo de Luciferino reine sobre la tierra. Instalando el reino ahora es ese control político, religioso en todos los entornos y comercial en todos los entornos que no lo habían podido lograr hasta que llegó esta pandemia. Me llamaba profundamente la atención cuando el año pasado, en junio del año pasado, CNN estaba entrevistando a 2 prominentes personalidades de ese mundo, nuevo orden mundial, porque así fueron presentados: al ex primer ministro Tony Blair y también al cofundador de Google, que es de origen judío. Ambos dijeron, sobre todo el de Google dijo, mucho tiempo estuvo esperando el nuevo orden, esta oportunidad. Esta pandemia se la ha dado. No van a retroceder, dijo él. De aquí no van a retroceder. Van rumbo hacia la parte final. Es decir, lo que nosotros llamamos el Apocalipsis. Van rumbo hacia todo eso ya, en estos instantes. De manera que ellos han estado preparando. Llamaba la atención que la primera revista de este mes de enero que pasó, de la revista Time, decía la siguiente parte, este mensaje de la revista Time. Decía, en su nuevo número de anunciando el venidero nuevo orden mundial, debido a la pandemia del COVID-19, la cual afirma que es el nuevo comienzo del socialismo mundial. Qué interesante que la revista Time, una de las revistas más importantes del mundo, en enero estaba anunciando el establecimiento de un socialismo mundial. La iglesia evangélica no lo entiende, en especial la comunidad mexicana y todos los países que nunca han experimentado qué es la idea de un socialismo, no lo van a entender, excepto aquellos que viven en Cuba o que viven en China o que viven en Rusia. Saben lo que significa socialismo mundial. Significa una dependencia, es decir, extender sus manos para vivir, para pedir, y el que pide, para que pueda recibir, tiene que recibir condiciones. El nuevo orden mundial está preparando ese sistema. Es increíble, pero tal vez ni siquiera aquí en Estados Unidos, ni los que están aquí, sean americanos, nunca imaginaron. Es más, ni siquiera se han dado cuenta. ¿Cómo es posible que el país de los Estados Unidos de América, el país más rico del mundo, el país número 1, el que todos quieren venir, estuviesen desesperados en el mes de diciembre, pero desesperados como que había llegado el fin del mundo, esperando un chequecito de $600? Y todos estaban poniendo su esperanza, su total esperanza en eso. ¿Cómo se llama eso? Entrenamiento hacia un sistema de dependencia. Esta pandemia ha logrado un sometimiento impresionante dentro del mismo pueblo de Israel, con lo cual queda el terreno listo para la aparición del anticristo, quien se presentará a Israel como el Mesías esperado. Por supuesto, esta pandemia no solamente ha sometido a toditititita las naciones gentiles, sino que inclusive al propio Israel lo ha sometido. La gente más dura de someterse en Israel se conocen como los religiosos ortodoxos. Este viernes teníamos en la casa una videollamada con una de las familias preciosas judías. Y yo lo estaba molestando a él por su barba. Le decía, bueno, ¿y qué pasó? Entonces volviste ortodoxo. Estaba riéndose todo. El movimiento ortodoxo en Israel
ha sido el más duro para el primer ministro Benjamín Netanyahu someter, y ha sido doloroso porque finalmente lo tuvo que someter. Y ha sido doloroso para los mismos ortodoxos someterse a ese sistema. Llamaba la atención en estas palabras, 2 palabras hebreas, porque interesante, porque en una forma, claro, tengo todo el tema, no he tenido tiempo de darlo, todo el tiempo de los códigos de la Biblia, pero interesante porque en uno de los capítulos de Levítico donde dice: y cuando el sacerdote entre, y los sacerdotes entren al templo, deberán de lavarse las manos, y el sacerdote al entrar al templo deberá de quitarse su ropa y ponerse otra ropa, y deberá ser aislada esa ropa. Exactamente en ese pasaje que está en Levítico, en una forma impresionante, porque es en una forma como que si fuera de cruz, aparece la palabra coronavirus en codificado. Por eso dicen los religiosos, toda esta misma plaga que está pasando es una plaga apocalíptica. Es decir, no necesariamente, como dicen los videos conspirativos, que esto es un invento del hombre. No, es un juicio de Dios, dicen los rabinos. Un juicio de Dios a una generación que se ha corrompido, a una generación que se ha enfriado, a una generación que lejos de arrepentirse está más depravada. Y así es. Porque no podemos entender cómo es posible que en México, en lugar de estar todos los mexicanos, que ya llevan más de 160,000 mexicanos muertos en estos momentos, en lugar de todo esto hayan gigantescas manifestaciones pidiéndole al presidente López Obrador que por favor legalice el aborto. ¿Cómo es posible que en Argentina una multitud de muertos que hay en estos momentos, los argentinos, en lugar de caer de rodillas y pedirle perdón a Dios, salieron a las calles como locos a celebrar a aquellas mujeres porque el aborto es legal? Es legal asesinar niños en Argentina. Ese es el liberalismo que estamos viviendo completamente. Y un liberalismo sin precedentes que nos preparamos en estos próximos años a recibir aquí mismo en los Estados Unidos. ¿Es posible que es una agenda manejada por ella? Por supuesto que sí, que es una agenda manejada por ellos. Manipulan, sobornan a los gobiernos que no quieren pasar la agenda de ellos, como el aborto, como el matrimonio gay, e inclusive esta misma pandemia. Un día de esto hablábamos con uno de nuestros amigos, ex banquero de aquí de Mission. Decía él, lógicamente que él está documentado, es un financiero, y decía: es increíble que por cada persona que tiene COVID en los Estados Unidos, los hospitales le pagan una cantidad grande de dinero, y si se muere también. Como dan a entender, hay negocios oscuros detrás de esta misma pandemia. Y por eso Dios en su momento se va a vengar. Se va a vengar. ¿Es manejado posiblemente por esta gente? Por supuesto que sí, los del Nuevo Orden Mundial. Desde ahí ellos planifican hacia dónde llevan y hacia dónde nos están llevando en esta pandemia. Potencialmente estamos listos para los 4 jinetes del Apocalipsis. De hecho, en esta misma iglesia grabé los 4 caballos uno por uno. El caballo blanco, ese jinete blanco que representa el Nuevo Orden Mundial, que por años, por décadas, habían hecho hasta lo imposible por instalar ese sistema de gobernabilidad mundial. No lo había logrado hasta que viene esta pandemia. Nos tienen sometidos en su totalidad. Esta mañana yo decía, en la iglesia que estaba, le decía a la persona, igual se los digo a usted, por ejemplo, hermano, ¿le han puesto a usted una pistola en la frente para que ande este cubreboca? ¿Verdad que no? ¿Le han puesto a usted una pistola? No. ¿Pero por qué lo usa? No te han puesto una pistola. Sin embargo, te tienen sometido. No puedes entrar a un supermercado si no llevas el cubreboca. No puedes entrar a ningún lugar estatal
o federal si no tienes el cubreboca. Yo creo que todos ustedes vieron la noticia el viernes antepasado. Creo que usted, sobre todo mi hermano puertorriqueño, fue el número uno que lo vio a su colega esa puertorriqueña que llegó al aeropuerto de San Juan, un día después de que el nuevo presidente Joe Biden, que puso esa ley, él va rumbo a la ejecución, que puso ya como ley obligatorio el cubreboca. Y como esta puertorriqueña llegara al aeropuerto, en el momento se negó a utilizarla, le vino la policía encima y le cayó encima y se armó todo un escándalo en el aeropuerto. En esta ocasión no hubieron demandas. En esta ocasión nadie salió a defender a la pobre mujer de que se le estaba violando su derecho. Porque es una ley al estilo ley marcial. No declarada, pero es a ese estilo. No te ponen una pistola, pero estás sometido. Nos han logrado someter y nos han puesto de rodillas. El caballo blanco no lo había podido lograr, nuevo orden mundial. Aunque llama la atención lo que dice allí, y se le dio una corona. Y entonces salió, con la corona que se le dio, salió listo para conquistar sobre conquista. Es la traducción. ¿Cómo se llama esta pandemia? A ver, ¿cómo se llama esta pandemia? Díganos en voz alta, ¿cómo se llama? Coronavirus. Interesante. No estoy diciendo que ya están los 4 caballos, sino que potencialmente ya están listos. Es decir, tal como lo escribo, con todo respeto, lo vuelvo a repetir, se lo vuelvo a enseñar en mi libro Israel al filo de la profecía. Estoy diciendo en cada uno de los 4 caballos, aquí en el libro, en el 2018, que nosotros vamos a ver todos los preparativos potenciales de los 4 jinetes del Apocalipsis antes del arrebatamiento a la iglesia. Lo dije en 2018, 2017 que sale el libro. Exactamente, eso ya están en estos momentos. Potencialmente ya estamos listos totalmente. Para ello, preparan el camino a la dependencia. Los expertos me llamaban la atención esta mañana, con todo respeto voy a decirlo, este periodista Jorge Ramos, esta mañana en su programa El Punto decía, esta mañana creíamos que el 2021, dijo él, iba a ser un año mejor que el 2020, pero por lo que estamos viendo, dijo, el panorama es completamente incierto. Lo que este periodista está diciendo es exactamente lo que se está pintando. Es un año que se ve completamente incierto en todos los aspectos. Estas son las gigantescas filas ya en Europa, en estos momentos en Europa. Esas son las futuras filas que se van a ver en México, en Centroamérica y en Sudamérica a lo largo de este año. Pero también lo vamos a ver, porque a partir de marzo se termina el estímulo, ¿cómo se llama? El estímulo de desempleo en Estados Unidos. De los millones de personas que han quedado desempleadas en Estados Unidos y que por el momento no están asustados porque cada semana están recibiendo sus chequecitos y es como que han tenido 6, 7, 8, 9 meses de vacaciones. Pero todos los expertos en finanzas de Estados Unidos dicen que en marzo se termina el estímulo de desempleo. A partir de allí en adelante, mayo, junio, julio, agosto, vamos a ver gigantescas colas en el mismo Estados Unidos. Que por cierto no necesitamos verlo ya ahorita, basta para todos los que están aquí. Desen una vueltecita a Austin, Texas, la capital de nuestro estado. Vayan, porque yo estuve el fin de semana. Vayan ustedes a Austin y pasen debajo de los puentes de Austin y se van a quedar, ustedes, los de aquí del valle, se van a quedar impactados lo que van a ver. Cantidades de gente en estos momentos viviendo debajo de los puentes de Austin. No son mexicanos, no son centroamericanos que vienen allí. No, son anglos y afroamericanos que perdieron sus casas, perdieron sus apartamentos y están viviendo debajo de los puentes.
Estamos hablando de Austin, no estamos hablando de Charlotte, que es otro fenómeno. No estamos hablando de Nueva York, peor todavía. No estamos hablando de California, peor todavía. Estamos hablando de Austin, Texas, la capital de uno de los estados más ricos de los Estados Unidos de América. Están preparando esta crisis, una dependencia. Y cuando alguien tiene hambre y está pidiendo, puede recibir, pero a cambio tiene que cumplir con cierto, y allí viene, ese es el sistema. ¿Quieres que te ayude? Entonces tienes que aceptar. Por eso llama la atención el artículo de la revista Time que decía, 2021 se prepara una agenda de un socialismo mundial, del nuevo orden mundial. Ahora es el cubreboca, que ya nos acostumbramos a él. Tal vez los hombres todavía nos cuesta acostumbrarnos porque siempre se nos olvida cuando nos bajamos del carro, pero a las mujeres no se les olvida. Ya nos hicieron esa dependencia. Ahora es el cubreboca que nos tienen preparado para mañana. En este cubreboca y en esta desesperación, en este grito que está pegando la gente ya desesperada, andar con esta situación enmascarado. Algunos que padecemos de pequeñas alergias y que nos da picazón en la garganta cuando andamos tanto tiempo metidos en esta cosa. En la desesperación y el daño que le estamos haciendo a nuestros niños con ese cubreboca. La gente solo está pegando un grito. Y entre ese grito las falsas expectativas, porque eso es, recuerde que anticristo significa en cierta forma falso salvador, o sea, falsa esperanza, eso es lo que quiere decir, falsa esperanza. O sea, hay un dicho que dice en nuestra Centroamérica que la esperanza, dice, no llena, pero mantiene. Digámoslo nosotros de otra manera, esa es falsa esperanza, que nos da una esperanza, pero que finalmente todo es falso. O sea, finalmente no sirve. Ante esa desesperación del cubreboca, en esa desesperación y todo, este año llega la vacuna. ¿Por qué este año? Bueno, si dijeron ustedes si de diciembre parece no, es este año, porque según los pronósticos a finales de este año, todas las 203 naciones del mundo deberán de tener ya la vacuna disponible para su pueblo. Pero hay un grandísimo problema. Los expertos dicen que inclusive ahorita mismo, cuando apenas ni siquiera en los Estados Unidos ni el 50% de la población de Estados Unidos ni ha tenido, que es la primera potencia del mundo, ha tenido el alcance de vacunar el 50% de su población. El único país que va llevando la delantera y que se va a convertir en el primer país en las próximas semanas en que su totalidad de su población la tiene es Israel, que va a la cabeza en este momento. Pero aparte de eso no se puede. Y cuando ni siquiera, dicen los expertos, ni siquiera en Estados Unidos van ni siquiera ni menos de la mitad, para el colmo ya hay otra cepa mutuada, como es el virus de Inglaterra, el virus de Brasil y el virus de Sudáfrica. Dicen los expertos, esto provoca una profunda decepción, porque cuando la vacuna ya esté disponible para toda la población del mundo a finales de este año, es posible que el 22 o el 23 esa vacuna ya no sirva. O sea, la esperanza que se está poniendo termine siendo inútil. Porque eso es lo que significa anticristo, falsa esperanza. Pero ahora toda la gente está poniendo, qué interesante, la humanidad está poniendo su total y absoluta esperanza en la vacuna, pero no quieren poner su esperanza en el Señor. Y yo oí una gran voz que salía del Kadosh decir a los 7 malachim: vayan y derramen sobre la tierra las 7 plagas de la furia de Yahweh.
Así que el primero fue y derramó su copa sobre la tierra y aparecieron unas úlceras pestilentes y dolorosas. Basta con solo hablar. Con las personas que han pasado momentos duros, difíciles. Los dolores intensos que padecen en sus pulmones. Los dolores intensos que padecen, algunos quedan con secuelas profundas en su cabeza o en las células del corazón. Al ver esta plaga que va a ser, que es apocalíptica y que, como con todo respeto, disculpe, es mi libro, al fin y al cabo es mi libro. Lo que estoy diciendo en el libro aquí, cuando están las 7 plagas, es que la iglesia vamos a ver los preparativos, los preludios de todas esas plagas como una evidencia que se va a cumplir para la gran tribulación. Así que lo que estamos viendo con el coronavirus es un preludio de esa plaga de Apocalipsis. Que en el capítulo 16, en la última plaga, dice: ahora ve y derrámalo sobre los aires, pero el doble para ellos, para los del nuevo orden mundial. ¿Por qué usamos cubreboca? A ver, dígame, ¿por qué usamos cubreboca? Porque estamos enfrentando una plaga que viaja ¿por dónde? Por los aires. ¿Dónde dice el ángel? Porque es la misma, el primer ángel y el séptimo es la misma plaga. Dice: ve y derrámala sobre los aires. Y fue y derramó y se dio una plaga altamente contagiosa. Si hasta en este momento nosotros los cristianos mismos estamos teniendo victoria en cierta forma, lucha muchísimo, miles de hermanos han salido victoriosos de este COVID hasta este momento. ¿Qué pasará después del arrebatamiento de la iglesia? Cuando esta plaga entonces sí se vuelva la plaga del Apocalipsis. Entonces esas pronósticos tenebrosos, esa es la mejor palabra que podemos utilizar, pronósticos tenebrosos de nuestros expertos que dicen que su preocupación es que después del 22, posiblemente 23, las vacunas sean incapaces. Quiere decir que los mismos expertos están diciendo que esta plaga, de por sí ya lo están diciendo todo, esta plaga no se va a ir, se va a quedar, por lo menos hasta el final de la gran tribulación, hasta que Cristo venga en poder y en gran gloria para poner el reino milenial sobre la tierra. Es por eso que, ni modo, vamos a tener que acostumbrarnos hasta que Cristo venga a andar con este cubreboca. Porque ni siquiera con la vacuna, bueno, pues sí, ya estoy vacunado, pero tienes que usarla. Y va usted a un distrito federal, como en una institución federal, y le dice, va la hermana Escamilla y dice: pero es que yo estoy vacunado. No me importa, pero tienen que usar el cubreboca. ¿Y entonces para qué? ¿Por qué? Porque ya están diciendo que ni siquiera la persona vacunada está exenta. En otras palabras, lo que usted está usando ahora ya es definitivo rumbo hacia la gran tribulación. No va a cambiar. Si eso es así, entonces es mejor que nos preparemos con nuestra familia para irnos con Cristo Jesús en el arrebatamiento de la iglesia, que está muy pronto a suceder. Por supuesto que ya todo está preparándose a velocidades altas. El 5G o la lectura de alta resolución, no solamente para tu teléfono. Llamaba la atención que hubo una cantidad de personas que está demandando a Apple, porque en todos sus teléfonos del 12 Apple dice que ya trae el 5G. Entonces toda la gente, sobre todo los jóvenes, creen que 5G significa internet de alta velocidad, y se dan el chasco porque no sigue siendo la misma malísima internet que tienen. Entonces, ¿por qué? Entonces lo están demandando a Apple, y a todas las demás nos están demandando. Y yo dice: no, es que el 5G no es para internet de alta velocidad. Internet es para alta resolución del control y de seguimiento tuyo. Tu cara o el seguimiento. ¿Quiero que le dé un ejemplo? ¿Por qué cree que en California en este momento, en Nueva York y por supuesto Israel y China, en este momento usted le están, de hecho aquí mismo en TCA nos están mandando la aplicación, usted baja la aplicación para saber si usted se acerca de la hermana Escamilla y la hermana Escamilla anda con el COVID, automáticamente al pasar yo cerca de ella
Mi teléfono, 2 metros después de pasar con ella, mi teléfono me va a enviar un mensaje diciendo: estuviste cerca de una persona que tiene COVID. ¿Cómo es que mi teléfono automáticamente detectó que ella tiene COVID? Es que el 5G no es para que usted tenga internet de alta velocidad, no, es simplemente alta densidad para la lectura del control de usted rumbo hacia la marca de la bestia. Eso es lo que hablaba Daniel. Y la ciencia se aumentará para la destrucción. La sospecha es que se están intentando crear portales para contactar con otros seres. Es una puerta de entrada para lo desconocido y no sabemos qué podemos traer. Está hablando aquí de una noticia que yo utilicé el 1 de enero, el 2 de enero, allá en Pasadena, en el mensaje de Año Nuevo. Que es la noticia porque desde el 2009 la veníamos dando. En 2009 ya se hicieron unos experimentos en Suiza, lo hicieron ya hacia abajo, tuvieron éxito. El colisionador, tuvieron éxito impresionante en todo eso. Pero ahora viene el último paso. El último paso es probar el colisionador, pero con los agujeros negros. Pero no se había permitido. Estaba velado y no se permitía. Tenía que venir un presidente con ese carácter para que lo hiciera. Y por increíble que parezca, ha sido el propio Donald Trump en sus últimos meses, antes de irse, que destrabó la ley y dio luz verde para que el 2021 se preparen para experimentar el colisionador. Por eso que él mismo inauguró con bombos y platillos, que lo prediqué aquí, como se llama el arrebatamiento, la batalla del arrebatamiento, en la famosa comando espacial. La inmensa, casi se puede decir que la totalidad de los evangélicos, es difícil entender este tema. Porque para ello habría que leer este pasaje que ha sido casi imposible entenderlo. Y el 5º ángel tocó la trompeta y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Y abrió el pozo del abismo y del pozo subió un humo como humo de gran horno. Y el sol y el aire se oscurecieron por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra. Y se le dio poder por 5 meses. Nótese que ese ángel es lanzado de arriba y al caer destapa el ángel el pozo del abismo. He hablado con algunos amigos que tienen profundas ideas científicas y todo. Y todos ellos dicen la misma palabra que están diciendo en todo lo mismo, History Channel, National Geographic, todos los científicos que están entrevistando ahí sobre esto. Y todos ellos dicen que entre el 21 y 23 es un hecho que no lo van a parar. Porque como se abrió la puerta, ya se dio luz verde. Van a experimentar con los agujeros negros, el colisionador. Pero llama la atención porque miraba en un documental de History Channel diciendo un científico: me preocupa, dijo, las puertas que podamos abrir. Dijo ese científico: no estoy de acuerdo. En ese momento Donald Trump dijo: no estoy de acuerdo con Donald Trump, de que debemos de buscar ya un contacto con los extraterrestres y conocer el secreto. Dijo: creo que podríamos cometer un error. Podríamos destapar una puerta que después no la podemos cerrar. ¿Podría tratarse el camino al cumplimiento de esta profecía? ¿Va a ser este 20, va a ser el 22, va a ser el 23, el 24? Solo Dios lo sabe. Pero ya es un hecho que se va a dar. ¿Qué podrán destapar? Es lo que dicen los científicos. ¿Podría ser el cumplimiento entonces de este pasaje? Probablemente sí. Pero lo que sí le puedo decir es que nunca entendíamos cómo es que se va a cumplir ese pasaje.
En mi libro yo comencé a hablar de ese colisionador aquí, que desde 2009 lo estaban experimentando en Suiza. Y aquí en el libro lo plasmo y estoy diciendo, mi sospecha es que ese colisionador va a ser el instrumento que solo así podemos entender esta profecía del Apocalipsis. Pero cuando es el tiempo, creemos que el tiempo se está dando. Porque la gran tribulación la podemos oler desde el año pasado, la estamos oliendo. En cierta forma estamos como experimentando ya, como que si esto, por eso tengo el tema, como que si esto fuera la gran tribulación. Estamos experimentando. Santo Dios, y esto que todavía no es la gran tribulación. Las investigaciones que se realizan se llevan a cabo en el más absoluto secreto. En principio puede parecer un poco contradictorio crear una máquina descomunal como es el colisionador de hadrones. Muchos expertos indican que esto traería consecuencias irreversibles. Mientras terminan diciendo los expertos para este año, habrá un aumento de guerras y conflictos por las hambrunas, por la crisis económica que viene en el mundo. Conflictos internacionales. Todo ello por el egoísmo y la codicia por el dinero. Habrá hambres y también grandes desastres naturales como terremotos y tifones profundos, que ya lo tuvimos el año pasado con fuerte. Odio y sobre todo mucha violencia caracterizará los últimos días de la tierra. Yo no sé, solo Dios sabe y no quiero meterme más en esto, pero en lo personal sí creo que el presidente Joe Biden está cometiendo un error, pero estos no cometen errores, es parte de una agenda del nuevo orden mundial. Pero sigo y seguiré diciendo las injusticias de esta vida. Tenemos 5 millones de personas aquí en Estados Unidos viviendo sin documento, que algunos de ellos tienen más de 20 años pagando sus impuestos. Gente trabajadora, gente linda, gente que ha ayudado enormemente a la economía de los Estados Unidos de América y que nunca se les ha dado un permiso, ni siquiera para tener una licencia, a pesar que pagan impuestos. Y sin embargo se está viendo, y es lo que decían, antier miraba la noticia, decía, es injusto, decían uno. Ya no están viniendo miles en este momento y se están abriendo puertas peligrosas porque va a venir 100,000, 200,000, no sé cuántas más. Y se han abierto las puertas de decir, no, pues se les va a dejar entrar y esta gente va a entrar ya con permiso, no vienen con interés de trabajar. Y eso nos va a crear un gravísimo problema que el que ya tenemos. He dicho con los amigos políticos, he dicho, oye, legalicemos a nuestros 5 millones, démosles a ellos la oportunidad que ya lo tienen aquí, que ya están aquí, que sus hijos nacieron aquí, que sus hijos hablan inglés. Ayudemos a ellos. Pero posiblemente nos están creando una crisis. Es parte de la agenda del nuevo orden mundial. Crear una crisis que en cierta forma se cumple en la profecía de Daniel, que habrá una grave crisis de inmigración rumbo hacia el establecimiento del sistema. Vamos a tener una crisis. Pues ya sabéis que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no como cosas correctibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Él estaba destinado desde antes de la fundación del mundo, pero ha sido manifestado en los últimos tiempos por amor de vosotros. Por medio de él creéis en Dios, quien nos resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sea en Dios. Quiero que se pongan de pie, por favor, les quiero pedir que se pongan de pie. En la última semana del mes de marzo, Israel celebrará una Pascua en medio de una pandemia semejante a la de Egipto. De hecho, tengo un tema en este momento que no lo he estrenado, ya lo tengo listo y todo, porque coincide en una forma pero impresionante a la perfección de los famosos 3 días de oscuridad previo a la noche de los primogénitos. En esa
fiesta judía. Lo que ocurrió esa noche, lo que pasó esa noche, en ese confinamiento, y lo que más sorprende es que en el hebreo está muy diferente a nuestra traducción en español. En hebreo dice, en aquel momento, en aquellos 3 días profundos de oscuridad, no hubo luz ni de día ni de noche. Dios le dice a Moisés, dile a todos, líderes por líderes, para que los líderes digan a su pueblo de Israel que se confinen en su casa en estos días, y que el 4.º día nadie salga de su casa, y que antes de ese 4.º día, en el 3.er día, van a ir y van todos los que son judíos, van a pintar en la entrada principal de su casa, van a pintarla con sangre de un cordero sin mancha. Deberán de pintar por familia su casa, porque esa noche, la 4.ª noche, la 4.ª noche de oscuridad, y dice el traductor, pasará la gran pestilencia por todo Egipto esa noche. Tengo ese estudio, ya lo tengo hecho, porque es interesante, coincide que todo el mundo dice el faraón debió de esperar el día para llamar a Moisés, el día para llamar a Moisés, y que durante el día saliera el pueblo. No sucedió en el día, fue en la noche, mandó a llamarlo en la noche. Y eso nos da una profunda idea del arrebatamiento de la iglesia. Esta mañana hacía referencia lo impresionante que debió haber sido esa noche. Los niños judíos asomándose por las puertas de su casa o las ventanas, mientras escuchaban los gritos desgarradores de las familias vecinas. Y mientras escuchaban esos gritos desgarradores, como los gritos que estamos escuchando, al menos de 465,000 familias aquí en Estados Unidos. Mientras esos niños escuchaban esos gritos desgarradores, le preguntaban a sus papás, papá, ¿por qué nuestros vecinos estaban gritando? Y el padre le decía, hijo, porque la gran pestilencia está pasando por las casas de ellos y está matando a los primogénitos hijos de ellos. Y los niños judíos preguntaban, y papá, ¿y por qué a nosotros no nos está pasando eso? Y ellos le decían, hijo, ¿te acuerdas que me vistes ahora poniendo la sangre del cordero? Y yo, sí, pa. Esa sangre del cordero, al estar pasando